Amistad de Puebla presenta. Pues buenos días otra vez. Ahora sí vamos a ponernos en pie para comenzar con esta enseñanza y vamos a darle gracias al Señor que tenemos esta oportunidad de recibir más de su palabra, poder sembrarla firmemente en nuestra vida, que dé fruto, que sea un terreno bien preparado para que a su tiempo dé fruto importante en todo lo que es nuestra vida. Señor, gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos. Sabemos que tú eres el que nos has impulsado a venir a estar aquí presentes y además activos, escuchando, recibiendo, aprendiendo y aplicando en nuestra vida tu bendita palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues tome su lugar, por favor. Y los que trajeron su libro, la semana pasada estábamos terminando lo que es el capítulo número 2, el plan de salvación. Y quiero que vaya a la página número 39, en donde habla acerca de un resumen muy rápido, ¿verdad? Realmente vimos tres áreas importantes en este capítulo: el perdón de nuestros pecados, la recuperación de la semejanza a Dios. Dios recupera al hombre y recupera también la semejanza que tenemos con nuestro Dios cuando Él mismo quita de nuestra vida lo que impide que podamos tener una relación cercana a Él y al mismo tiempo nos parezcamos más y más a Él, a su semejanza. Y la tercera, el punto C, la restauración de nuestro gobierno. Si ustedes recuerdan, en un principio el Señor dice: creó al hombre a su imagen lo creó, varón y hembra los creó. Y les dio una serie de instrucciones. Primeramente notamos claramente, como les dije, que nosotros primeramente recuperamos lo que era en Adán cuando estaba sin pecado, sin haber desobedecido a Dios, y eso solamente se logra a través del Señor Jesús, quien nos perdona. Entonces quedamos perdonados, no tenemos falta. Por lo mismo se restablece la comunicación con Dios. Usted ahora puede hablar con Dios. Orar o rezar es hablar con Él. Y se restablece también lo que es nuestra semejanza a Él, porque poco a poco vamos nosotros en nuestra relación pareciéndonos más a Él. Y por último también se restablece el gobierno, porque dice la Escritura que Él creó todas las cosas en función del hombre y le dijo: señoread, señoreen sobre todas las cosas que he creado, que han sido para ustedes. Esto es, gobiernen la tierra, que es básicamente lo que dice. Pero primeramente el restablecimiento del gobierno es en nuestra propia vida, el que realmente podamos gobernar. Y ahí en la página 39 hay algo bien importante que debemos tomar en cuenta antes de empezar con el tema de la expiación. Y esto es de que al acercarnos al Señor estamos creciendo también en su carácter, en nuestro carácter, que es el que Él mismo está transmitiendo del suyo al nuestro. Carácter como el de Cristo. ¿Cuántos quieren tener un carácter como el de Cristo? A ver, bueno, yo sí quiero, ¿verdad? Y estaba yo buscando carácter y dice: conjunto de cualidades propias de una persona que la distingue por su modo de ser y de actuar. Nosotros tenemos
un carácter que nos distingue de los demás por nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar. Entonces estamos creciendo, dice, en nuestro carácter en similitud a aquel que nos amó. Entonces, dice algo también ahí muy importante. ¿Por qué Dios no acabó de una vez por todas con el pecado de raíz casi inmediatamente después de lo que sucede con Adán y Eva, sino que había algo importante? Y eso era un plan de Dios, que a lo mejor no nos entra en la cabeza, pero desde antes de que fuéramos creados, el Dios omnisciente, que todo lo sabe, ya sabía todo lo que iba a pasar y por lo tanto ya había provisto la forma en cómo nosotros podíamos ser perdonados, podríamos volver a recuperar lo que habíamos perdido. Tú dices, eso está de locura. Si ya sabía, ¿por qué no desde un principio pues arregla las cosas y echa a un lado a Satanás y todo? Pero usted tiene la respuesta aquí. Dice, quizá la humanidad no se habría dado cuenta de todo lo que implica la justicia de Dios, casi en el último párrafo, y no habríamos entendido el corazón y los caminos de aquel que nos creó y nos ama. Si todo hubiera sido así, entonces usted no hubiera podido valorar, no hubiera podido entender, no hubiera podido satisfacer en su propio corazón aquellas cosas tan importantes que Dios mismo está proveyendo en nuestra vida para entender realmente por qué estamos aquí. Y eso es algo que yo quería compartir. Y en la siguiente página, ¿cuáles son esas cosas? Vivir la libertad que Cristo nos regaló. O sea, la libertad cuesta y costó, ¿verdad? Y le cuesta también a usted, pero poder vivir en esa libertad. Segundo, llegar a la plenitud para lo que Dios nos creó. El Señor Jesucristo dijo, el enemigo, el diablo, que existe en verdad, porque dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno, dice que vino y está aquí en la tierra para robar, para matar y destruir. Pero yo he venido, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, ahí también nosotros llegamos a esa plenitud de lo que Dios nos está dando. Y luego, el tercero, ejercer la autoridad para la que Dios nos llamó. El Señor Jesús dijo, he aquí, yo les doy autoridad, les doy poder, les doy potestad para que ustedes puedan aplastar la cabeza del enemigo, puedan pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada les dañará. Recuperamos la autoridad para que por nuestra propia voluntad y decisión usted aplaste. Si usted no quiere, sígale con el chamuco, ¿verdad? Y ahí que Dios lo bendiga, a ver cómo le va, ¿verdad? Pero usted tiene autoridad si le es dada directamente por Jesús. Y aquí dice, gracias a Dios por lo que nos ha dado. En 2 de Corintios 9:15, es tan valioso que no hay palabras para describirlo. Gracias a Dios por su don inefable. Inefable quiere decir eso, que es tan incomprensible, es valiosísimo. Y luego también dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto ya nos identifica claramente para que no se ande tampoco por las ramas. Si usted peca y sigue pecando, está muerto, seguirá muerto y seguirá al infierno, y ahí va a pasar la eternidad. Dios no se anda con ahí cuentecitos de hadas ni con cositas de cuentos para niños. No, está claro. Si usted peca y peca deliberadamente y sigue pecando y practicando el pecado, está muerto y se va a ir al infierno.
no hay de otra. Sí, va a echarle ganas aquí, va a hacer todo lo que se le dé la gana, pero a fin de cuentas su destino es terrible. Pero para aquel que cree, aquí en la tierra tiene una promesa: vivir en libertad, recuperar nuestra semejanza a Él y recuperar nuestra autoridad en Él, de tal forma que podemos disfrutar cuando todas estas cosas se van dando en nuestra vida. El que vive en pecado vive en esclavitud, pero cuando somos libres del pecado, estamos libres. El que vive en pecado se parece a su padre, como dice la Escritura, y su padre es el diablo, y tampoco se anda por las ramas del Señor. Si tú pecas y andas ahí, tu padre es el diablo y te pareces a él. No te han salido los cuernos porque todavía no te salen, pero te pueden salir, ¿verdad? Y la tercera cosa es que recuperamos autoridad. Cuando usted tiene autoridad y ve los resultados de la autoridad que Dios le ha dado y toma autoridad sobre ellos, su vida es diferente. Por eso es tan importante el entender por qué Dios no acabó con esto desde un principio. Porque Él había creado hombres y mujeres con libre voluntad, libre albedrío. Usted puede hacer de su vida lo que quiera, como quiera y a la hora que quiera. Pero si lo hace correctamente, si realmente quiere recuperar su libertad, porque usted cuando tiene pecado está esclavizado al pecado. Una persona que vive en pecado es esclavo del pecado, así dice Jesús. Una persona que está en pecado jamás se parecerá a Cristo, se parecerá al diablo. Una persona que no tiene autoridad, el enemigo le controla. Pero cuando tenemos autoridad, la autoridad de Jesús, la autoridad de Dios, la autoridad del Espíritu Santo viene a nuestra vida y dice: he aquí, yo les doy potestad. ¿Ok? Nos da la autoridad. Pues bien, para poder explicar esto de tan grande salvación, el último párrafo de la página 40, utilizaron diferentes conceptos, ilustraciones, ideas, y todo esto, algunas tomadas del Antiguo Testamento. Ahora bien, dice Pablo en 1 Corintios 15:3, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces, ahí podemos ver lo que se trata de transmitir a la gente, a los demás y a nosotros mismos. Cristo murió por tus pecados. Si tú puedes creer esto y rendirte, humillarte, arrepentido delante de Dios, entonces eres libre de tus pecados, según las Escrituras. Él fue muerto, sepultado, pero resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre. Bien, al final dice para reflexionar. Dice: ¿por qué crees que Pedro cita un escrito de 800 años antes, Joel 2:28, en su primer discurso, cuando en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, él está hablando a la multitud que se había reunido allí en Jerusalén, exactamente en lo que eran los días de la Pascua, ¿verdad? Cuando están ahí en esa Pascua, y después 40 días en donde el Señor Jesús resucitado se les aparece a sus discípulos enseñándoles más y más acerca del reino. Tremendo. Y les dice: no muevan un dedo, no están capacitados. Esperen la promesa. 10 días después ellos estaban orando unánimes, dice, juntos, y entonces viene el Espíritu Santo y cae el Espíritu Santo sobre todos ellos, y Pedro se levanta y comparte de una manera poderosa la palabra de Dios y cita al profeta Joel, donde dice: esto es lo que sucederá en los últimos días. Dice: pasarán estas cosas, se derramará de mi espíritu sobre toda carne, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, etcétera, etcétera, hablarán en otras lenguas. Todo eso sucede. Y entonces Pedro
va a la escritura y refiere a esta escritura que se escribió 800 años antes. Y luego también otra de David, 1000 años antes. 1000 años antes. Métete en la cabeza, 1000 años antes. Y dice en Salmos 16 y 110, entonces, ¿qué estará tratando de decirle al pueblo judío y a nosotros sobre el plan de salvación? ¿Qué estará tratando? ¿Que se trata de algo nuevo o previamente anunciado? Claro, porque como les explico, la salvación era un plan de Dios perfectamente trazado desde antes de que hiciera al hombre. Dice, ay, pues qué locura. Pues pregúntale a Dios, ¿verdad? Pero desde antes de que Dios creara al hombre, ya tenía un plan perfectamente trazado para su redención, para su restitución, para el restablecimiento. Y luego viene otra pregunta: ¿qué entiendes al leer que Cristo fue entregado por su determinado propósito y previo conocimiento de Dios? ¿Qué entiendes? Que la salvación no fue un recurso. Un recurso es cuando te sale mal y necesitas corregir. No fue eso lo que le pasó a Dios. No, ¿verdad? No es un recurso, sino realmente era algo ya planeado. No fue un recurso de algo que sucedió en un momento. Ay, se me echaron a perder estos, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues, ¿qué hago? Pues voy a enviar a mi hijo. No. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya había sido inmolado. Dice, ya había sido Él sacrificado por el Padre en toda su perfecta sabiduría y conocimiento. Sino que Dios lo hizo porque sabe todo y entregó a su Hijo con un propósito muy claro y desde antes de que usted naciera. Última pregunta en la página 42. ¿Para quién es la promesa de salvación que Pedro les recuerda? Si usted lee Hechos 2:32, dice, es para ustedes y para sus hijos. Anótelo ahí. Es para nosotros y para nuestros hijos. Vea lo que dice: porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces imagínense, esto fue algo ya perfectamente establecido por el Señor para nuestra vida. Y ahora, expiación. ¿Cuántos saben qué quiere decir expiación? Levante la mano. Pocos, ¿verdad? Bueno, precisamente por eso estamos. Bueno, la expiación en el capítulo 3, siguiente página, expiación sustituta es la idea central del cristianismo. Sin esto, realmente no habría una idea perfectamente trazada. Dice Primera de Pedro 3:18, porque Cristo murió por los pecadores una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Ahora, expiar, ponga ahí abajito y escriba esto: borrar las culpas. Borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Así dice el diccionario. Usted vaya al diccionario de la lengua española y va a encontrar esto: expiar es borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Aquí el autor del libro, el pastor Alberto Parás, pone una ilustración acerca de cómo para él fue entendible cómo un barco hecho de acero que pesa mucho más que el agua y que hacen barcos gigantescos y no se hunden. Bueno,
es a través de la ley del desplazamiento. Y ahí pues él entendió por qué razón, y lo explica, no se hundía. Entonces, asimismo dice, confío que al final de este capítulo podrás entender mejor la idea central del cristianismo, la expiación sustituta. Ahora, esto debe ser para algunos un repaso, y veo que para muy pocos, pero para los demás debe ser una enseñanza que debemos tener fija, bien clavadita, bien clavada, ¿verdad?, en nuestra propia vida. Entonces, dos conceptos, dice, un plan. Entonces, dos conceptos básicos: expiación. Y aquí viene una explicación teológica, ya no del diccionario, sino teológica, de lo que es la expiación. Significa un pago justo para satisfacer las demandas de justicia cuando se ha cometido una falta o un crimen. Ahí lo tiene usted escrito, si lo quiere subrayar está bien. Es un concepto que está relacionado con la justicia que se demanda después de que se ha declarado una sentencia. ¿Cuál es la sentencia que tiene el hombre? La paga del pecado es muerte. Ya esa sentencia está ya bien establecida. Entonces, la única forma de que esa sentencia justa totalmente no se lleve a cabo es precisamente a través de la expiación. Muy bien. Entonces, satisfacer las demandas de justicia cuando se ha cometido una falta de expiación, que se necesitaba expiación. Y el segundo punto es sustitución, que significa sencillamente poner a alguien en lugar de otra persona. Más sencillo, tomar el lugar de otro. Juntando las dos cosas, expiación sustituta quiere decir tomar el lugar de otro para pagar las demandas de justicia cuando se ha cometido una falta. Y eso es lo que hizo el Señor. Expiación. Él tomó nuestro lugar para pagar la demanda de justicia que exige un Dios santo, un Dios justo, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Entonces tuvo que venir alguien como el Señor, tomar el lugar tuyo y mío, de otro, y pagar la demanda de la justicia porque se había cometido faltas. Yo había cometido faltas, yo he cometido faltas, sigo cometiendo faltas. La única manera de que esa paga que merezco, que es muerte, no recaiga sobre mi vida, es una expiación sustituta, que alguien tome mi lugar para que la justicia de Dios quede satisfecha, para que esa justicia, esa demanda quede satisfecha. Entonces, expiación sustituta en la Biblia. La expiación sustituta por el pecado de Adán y Eva. Vamos a ver aquí 3 ejemplos. Primeramente, la expiación sustituta de Adán y Eva. Imagínense, Dios crea al hombre, su imagen y semejanza, varón y hembra. Los creó, les da todo lo que hay en la tierra tiene sentido por el hombre. Si el hombre no existiera, la tierra sería un planeta más que estaría ahí volando, ¿verdad?, en el espacio, en medio de las miles de galaxias y planetas y asteroides y estrellas que Dios creó. Pero la tierra tiene sentido porque ahí puso Dios a su máxima creación, hecha a su imagen y semejanza, el hombre. Pero ese hombre, Dios le dio todo y solamente le dijo: mira, de este árbol no vas a comer, de todo lo demás haz lo que quieras, tú tienes todo el dominio, la autoridad, el control, todo. Sin embargo, el hombre desobedece a Dios, se rebela en contra de Dios. Entonces, híjole, en el plan de Dios, ¿tú qué hubieras hecho? Bueno, pues son 2. Me los escabecho y empiezo con otros 2, ¿verdad? Pero no, Dios no es así.
Dios dice que desde antes de la fundación del mundo ya tenía un plan trazado. Ahora, yo quiero que tú te veas a ti mismo y puedas pensar, a ver, yo no soy un accidente. No fue porque mi papá y mi mamá tuvieron relaciones sexuales y nací. No, 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 no. Tú no eres algo así. Claro que ese es el medio por el cual tú tuviste la forma de existir. Pero realmente Dios, que sabe todo, imagínate, desde antes de que fundara el mundo, ya te había visto. Si eso lo entiendes, se acaban para ti las dudas de la existencia de Dios y se acaba para ti la duda de morir en pecado. Se acaba. Porque dice, si Dios, antes de que hiciera el mundo, antes de que ya me conocía, ya te había visto, carambas, ahí es donde debemos entender. Wow, qué Dios tan extraordinario tenemos. ¿Cómo no creer en Él? ¿Cómo no ir a sus pies? ¿Cómo no tratar de vivir una vida que valga la pena? Dios nos dio la vida para vivirla, no para echarla a perder. Nos dio la vida para que aquí la podamos disfrutar, no para que andemos sufriendo. Nos dio la vida y provisión para que la usemos en nuestro beneficio y en el beneficio de los demás, que podamos ayudar, no para que andemos pasando penurias. Él nos dio la vida en todos sus aspectos. Entonces, la expiación sustituta por el pecado de Adán también fue, como dice aquí, al final. Podemos imaginarnos, último párrafo, ese momento histórico cuando toda la creación estaba atenta a la escena, esperando la reacción del Creador. Y ahora, ¿qué dirá? Estos le quedaron mal. Diría, no te preocupes, Adán, comer un fruto no es para tanto. Tú continúa y yo haré como que no lo vi. No, ¿verdad? Para nada. ¿Qué es lo que sucedió? Dios no los exterminó, Dios no los mató ahí, ¿verdad? Dice que el Señor Dios, Jehová, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? El Señor toma un animal inocente, lo sacrifica, y es la primera vez que el hombre tiene contacto con la muerte y con el derramamiento de sangre. Adán y Eva se dan cuenta que Dios mata un animalito, suponemos que puede ser una oveja también, un cordero. Ellos ven esa escena y yo creo que se espantaron porque no conocían cómo se podía quitar la vida a un ser creado. Y luego el derramamiento de sangre de ese animalito, y luego le quita la piel y con esa piel los tapa su vergüenza y les dice, sigan adelante. Hay una expiación sustituta. Dios utiliza un cordero de los que tenía ahí perfectos, lo mata, hay derramamiento de sangre. El hombre se ha de ver espantado terriblemente al ver la muerte, al ver la sangre, y luego como Dios les cubre, dice, sigan adelante. Hay una expiación sustituta. La primera, que es en Adán, pero hay otra, la expiación sustituta por los primogénitos en Egipto. Si hacemos historia y usted está leyendo su Biblia, ¿cuántos están leyendo su Biblia a diario? A ver, levante la mano. ¿Y los demás que se alimentan del aire o qué? Necesitamos leer la Biblia. Mire, para eso tenemos esto, para que no se le haga pesado y para que usted aprenda y obtenga el hábito de la lectura. Se llama tiempo con Dios. ¿Cómo se llama? Tiempo con Dios. Y a lo mejor usted lee 8 o 10 versículos al día, que no son muchos, y
puede entender un poquito mejor lo que dice ahí. Pero hágalo diario, le va a tomar 15, 20 minutos. Si es de veras de los que le echa muchas ganas, 30 minutos. Y entonces usted va aprendiendo diariamente a obtener el hábito de la lectura, porque no leen. Si de por sí no leen, son muy burros, pues por lo menos lean la Biblia, ¿verdad? Es importante leer la Biblia. ¿Sabe que México es uno de los países que menos lee? Nosotros leemos, según las estadísticas, en general, los 123 millones de mexicanos que hay sobre esta faz de la República Mexicana, medio libro al año. Fíjese, imagínese, hay países que leen 30, 32 libros al año y nosotros medio libro. Ahora, dicen por ahí que entre más nos tengan en la ignorancia, más nos controlan. Por eso usted está controlado. Por eso merece el gobierno que tiene, por bruto. Es la verdad. Perdóneme, digo, si soy muy franco como lo es el Señor, pero esa es la verdad. Si usted se metiera más a estudiar, a leer y a saber de la democracia, a saber de lo que espera, usted no sería tan bruto. Usted escogería bien. Usted votaría de una manera correcta, porque está libre, nadie le dice por quién votar. Y aquí menos. Usted tiene que saber, pero tiene que leer, porque si no lee, está molado. Pero en el área espiritual, aquí está la respuesta. La tiene a la mano. Pues bien, la expiación sustituta de los primogénitos en Egipto. El pueblo de Israel ya creció, está en Egipto, es esclavo, lo tienen esclavizado, fueron los que construyeron las pirámides, ¿verdad? Esa es una teoría, no es una aseveración, pero puede ser. Fabricaban el adobe, el ladrillo cocido, etcétera, etcétera, con lo que se hizo todo eso, y estaban amolados y claman a Dios y saben todo, hasta que llega un momento en el que Dios dice: bueno, voy a juzgar el pecado. Pero no nada más era el pecado de los egipcios, era también el pecado de los judíos, porque dice la Biblia que todos, ¿qué? Pecamos. Todos pecamos. Dile que está a tu lado: todos. Y todos necesitamos la gracia de Dios. Entonces viene la expiación sustituta. La paga del pecado es muerte. Entonces tanto merecían morir los egipcios como los judíos, como los mexicanos. Definitivamente. Entonces, ¿qué hace Dios? Les da indicaciones. Dice: así como yo hice en un principio, ahora yo les voy a dar indicaciones. Cojan un cordero de la manada, ténganlo ahí vigilando, que sea perfecto, que no tenga mancha, que esté limpio, etcétera, etcétera. Y tal día, por la tarde, lo van a sacrificar. Y a través de eso va a derramar sangre. Y esa sangre ustedes la van a colocar con un lebrillo, o sea, como con un, vamos a decir, una brocha, por así decir, de una forma muy natural. Lo van a marcar, van a poner sangre en el poste, en el otro poste y en el dintel de la puerta de su casa. De tal manera que cuando pase el ángel que viene a hacer exterminio, viene a matar pues a aquellos primogénitos de todo lo que había ahí, vea la sangre, que es la sangre de una expiación sustituta. Alguien que está pagando por ti, en el lugar tuyo, lo que tú merecías. Pero como esa es una indicación de Dios que te está dando, entonces Él utiliza este elemento para ponerlo ahí. Dice: ¿ya viste cómo es?
este cordero lo vas a matar, su sangre la vas a embarrar y de tal manera que la muerte no va a tocarte. Ahora, ¿cuántos de ustedes pueden creer que muchos de los egipcios se salvaron? Levante la mano. Claro, claro que sí. Porque la salvación es para todos. Porque si todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Entonces, el egipcio que paró oreja y que se dio cuenta, dice: oye, espérate, mira, esto nos va a salvar. Porque, pum, lo hicieron. Y el ángel pasó y vio sangre y dijo: pues a mí no me interesa si allá hay un ruso o un mexicano, un judío, allá hay sangre. Y a mí me dijeron que donde hubiera sangre de un cordero sin mancha, ahí en la puerta, yo no toco a nadie. Y pasó de largo. Y pasó de largo también en los judíos. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que muchos judíos se murieron? Yo sí creo. Porque el judío que no creyó, dije: ¿qué tiene que ver el cordero y la sangre? No le hizo caso a Dios, y porque la paga del pecado es muerte. Qué interesante, me fascina esto. Entonces, es bien importante. Ahí lo pueden leer. Tómese cada uno un cordero según las familias, etcétera. Entonces, las casas en las que la sangre del cordero que fue inmolado, sacrificado, fuera puesta en la puerta, sería perdonada. Dios hizo la oferta y cada uno decidió qué hacer en esa noche. Ahora, esta página que vamos a leer, la 50, y con eso vamos a terminar porque me fascina, está así: muchos ignoraron la advertencia, diciendo quizá, no creo que Dios traiga juicio, no creo que sea ese tipo de Dios. Ay, Dios es tan bueno que seguramente en un momento me va a llevar al cielo. Sí, ¿cómo no? Por tu chula cara, ¿verdad? No. Seguro podemos vivir como queramos y a Él le dará igual. No hará nada. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Tú no puedes pensar así. Sin embargo, otros habrán pensado: sí, Dios es amoroso, pero Él es justo. Así que decidieron obedecer. Y podemos imaginar la escena del padre de familia buscando al cordero sin defecto del rebaño, y al tomarlo, a su hijo primogénito lo escuchó diciendo: papá, ¿qué es lo que haces? No vas a matar al cordero y al más bonito, preciado, ¿verdad? Pero si es el más especial, ¿qué mal ha hecho él? Y el padre responderá: hijo, o es el cordero o eres tú. Ándale. A ver, piénsale. O es el cordero o eres tú. O es Cristo, el cordero de Dios que muere ahí, o eres tú. ¿Qué huele? ¿Cómo te quedó el ojo? Tremendo, ¿verdad? Es tiempo de expiación. Hoy se pagará por el pecado. El Dios Santo ha dicho: basta, y prefiero que sea el cordero que tú, mi querido hijo. ¡Wow! Nos damos cuenta del precio tan alto que se pagó. Es ahí cuando valoramos realmente el pago tan grande que se pagó. La muerte, la paga, el derramamiento de sangre del Hijo de Dios, sin mancha, sin pecado, que murió en la cruz para expiar. Ahora, quiero que regresemos nuevamente a lo que es la expiación sustituta, para que lo pueda entender. Página 47. Tomar el lugar de otro para pagar las demandas de justicia cuando se ha cometido una falta. Ahí dice, bien. Ahora, volvemos a la página 50. Entonces, el sistema expiatorio del Antiguo Testamento ya lo conocimos claramente.
ya lo entendemos. Pero la expiación sustituta que nosotros ahora tenemos que entender es la que Dios hace a través del Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué es? ¡Wow! Dios tuvo que hacer un sacrificio humano. Hoy dices, oye, pero está grueso, ¿no? Sí, pero tenía que ser de una persona absolutamente limpia, sin pecado. Todos los rollos que hoy hacen de que matan niños y que hacen tarugada y media y que ese es puro diabólico. Pero Dios hizo un sacrificio. Y el sacrificio fue pues de un ser humano, porque Dios mismo se hizo hombre, dice la Escritura. Y como hombre vivió aquí en la tierra sin pecado, sin mancha. Y fue a la cruz, murió ahí. El justo pagando por los injustos, haciendo expiación sustituta o sustitutiva. Él hizo expiación, Él se puso y tenía que ser un sacrificio de un hombre para que todos los hombres fueran libres y perdonados. Dices, qué grueso. Pues sí, qué grueso, pero así es la realidad. Pero ya desde antes de la fundación del mundo, Él sabía y había ya provisto que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, levantaría al Señor Jesucristo de los muertos. ¡Wow! Lo resucitaría. Por eso la expiación sustituta es básica y fundamental para que entendamos lo que es el cristianismo. Y cómo Dios, desde Abraham, desde que empezó a crear a su pueblo, hasta pasando por David y pasando por todos los profetas y hasta llegar a Jesús, enseña, muestra cómo es esa expiación. Empieza con Adán, sigue con el pueblo de Israel y concluye. A ver, concluye. Finish. Final. No más. Concluye con Jesús. No hay más. Ya no hay más. Ahí concluye. Y un hombre muere en tu lugar como sacrificio. Cuando Juan el Bautista lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, anunciándolo. Y él va a la cruz y ahí muere como el Cordero de Dios. La expiación, una persona que es puesta por otra en un lugar para satisfacer la demanda de justicia de un Dios santo, pero también justo. Y para que quedara satisfecha esa demanda, era necesaria la muerte sustitutiva, la expiación de Cristo en la cruz para pagar por tus pecados, por los míos, y no morir, sino que allí mismo dice nacer de nuevo, dejar atrás el viejo hombre, y en lugar de que mueras, te da una nueva vida. ¡Wow! Eso me encanta. ¿Y cómo lo sella? ¿Cómo sabemos? Porque resucita. ¿Resucita? Él resucitó de los muertos, está vivo. Él estuvo aquí y se apareció a todos sus discípulos y a muchos más durante 40 días después de haber resucitado, y después asciende al cielo y les dice: esperen hasta que llegue la promesa del Padre que oyeron de mí. ¿Qué oyeron de Él? Que vendría el Espíritu Santo. Y vino. Pero ahora Él está sentado a la diestra del Padre como abogado
que tenemos para con el Padre. De tal manera que si tú cometes una falta y vas a Jesús arrepentido, entonces esa falta que merece castigo, ya el Señor Jesús la tomó en la cruz. Porque en la cruz perdona los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Porque nadie puede decir que no va a pecar. Nadie. Pero abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¡Wow! Eso es algo extraordinario. Obviamente, cuando hay una expiación sustitutiva de esta manera, y tú puedes entender el precio que se pagó, tú dices, ya no quiero pecar. Y yo sé que hoy soy una persona transformada. Soy una persona diferente a lo que era hace 30 años, a lo que era hace 20, a lo que era hace 10, y voy a hacer todavía más. ¿Por qué? Porque hay estas tres promesas: libertad, semejanza a lo que es mi Señor Jesucristo y autoridad que Él me da aquí en la tierra. Entonces, a través de esto, yo voy venciendo al enemigo, venciendo el pecado, venciendo la tentación, y cada vez voy asemejándome más a Él. Mi carácter, mi personalidad, mi temperamento son transformados por el poder de Dios, y yo voy asemejándome más y más a Él. De tal manera que, como dice la Escritura, yo voy creciendo y creciendo y creciendo en el conocimiento de Dios, y voy madurando y madurando hasta poder alcanzar la estatura del varón perfecto. Cuando estemos en la presencia de Dios, ahí estaremos dichosos, porque la expiación sustitutiva, la expiación fue realizada por el Señor Jesucristo. Pues dele un aplauso al Señor y continuamos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.